Elías Pichirilo. Finalmente habló Elías Pichirilo y atención con todo lo que el ex de Jessica, ex de Jessica Sirio dijo, porque me parece que es un anticipo de lo que alguna vez puede llegar a ser una declaración donde él prenda el ventilador hacia otros lados, ¿no? Me parece que eso también es una estrategia personal por parte de Pichirilo. Sí, salió al cruce de algunas versiones periodísticas vinculadas a que él estaría disconforme con su representación legal, algunas cuestiones también de su intimidad, la idea de si estaba o no planeando un bebé con Jessica Sirio, y bueno, defiende su inocencia desde la cárcel y califica como una pesadilla lo que está viviendo. Bueno, vamos a arrancar de esta manera con una destacada apertura de Ángel Giantorno y Romina Gianpetruzzi para poner en palabras, en imágenes y en sonidos cómo arranca la tarde. Así. Nunca me imaginé estar en una situación así. Estoy privado de mi libertad, siendo ajeno e inocente. Me invito a declarar. No lo escuché, se cortó. A través de un tratamiento, Jessica iba a llevar en su vientre, si todo salía como planeaban, un hijo de ellos dos, y que la fecha, si todo salía bien, era el 20 de enero. A lo que se transmitió con Martín Insaurralde no es así. Es el papá de la hija de Jessica, la cual adoro, y que jamás me expresaría de esa manera. Él sigue profundamente enamorado. Ella también está, me dijo él, muy enamorada de él, pero tiene mucho miedo. De demostrar mi inocencia por mi familia y por las personas que me confían y me aman. Bueno, ahí estaba Elías Pichirilo. Hay mucho más de Pichirilo. Habla de todo. Se defiende, habla de su abogado, habla de Jessica Sirio, habla de estas versiones de que estaban planeando tener un bebé, habla de absolutamente todo. Y recordemos que está detenido en Ezeiza porque lo acusan, le imputan haber armado, ser la cabeza de un operativo ilegal para detener a Francisco Auque y a su esposa. Ese famoso suceso de la noche del 17 de enero de este año, madrugada del 18, donde saliendo de esa cena también famosa en el Palacio Duó, les paran la camioneta a Auque y su mujer, y una brigada en funciones de la policía de la ciudad, 8 miembros de la policía de la ciudad, le incautan 1,400 kilos y pico de cocaína, un arma 9 milímetros cargada, y después se demuestra en la justicia de que se lo habían plantado, ¿no? El acusado de plantar eso es Pichirilo. Bueno, exclusivo, como están viendo acá, Marina. Habla Pichirilo. Fíjense esta apuesta para destacar, porque ha sido un caso que lo hemos seguido desde el comienzo, y hoy ustedes le van a escuchar la voz al ex de Jessica Sirio desde una celda húmeda, como nosotros una vez contamos, en el propio complejo federal de Ezeiza, en un pabellón donde podría haber cerca de 10, 12, 13 detenidos, pero hay solamente 3. En un pabellón donde hay un teléfono, donde hay una tele, donde él escribe. Alguna vez les hemos mostrado los cuadernos de Pichirilo, donde usa una sábana, una túnica, una toalla. Los testigos difieren en este sentido. En el mismo pabellón donde suele intentar tener algún grado de vínculo con el capellán penitenciario, que atiende muchas veces a cerca de 1.800 internos, con lo cual hace lo que puede, pero en un pabellón donde Pichirilo reza. No tenemos claro si se apegó a la religión ahora o siempre fue un chico practicante religioso, en una misma cárcel donde fue hacia la oficina penitenciaria para dar esa declaración indagatoria.
y empezó a decir que no escuchaba, que había problemas, su abogado miraba para un lado, miraba para el otro. El juez Casanelo se fastidiaba. Fastidió muchísimo, agarró un parlante, lo quería convertir en un micrófono. Bueno, hoy van a escuchar por primera vez a Elías Pichirilo romper el silencio. Vamos a la primera parte, Vamos. ¿Te parece? Así arrancamos. Hola Marina, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecerles por seguir el caso de cerca, de cómo se fue desarrollando los acontecimientos. Realmente estoy viviendo una pesadilla. Nunca me imaginé estar en una situación así. Estoy privado de mi libertad, siendo ajeno e inocente. Es una situación para mí muy abrumadora, que te imaginarás que no son momentos fáciles. Y sinceramente en el encierro es algo que te perturba psicológicamente. Es algo que no se lo deseo a nadie. Sinceramente acá las horas y los momentos se vuelven interminables. Y el doctor Fernando Sicilia, quien está en representación mía, está dejando su vida, está peleando con todo y confío que podrá esclarecer esta situación más temprano que tarde. Realmente desde que se inició la causa, Marina, estamos codo a codo y día a día con el doctor Fernando, a quien le agradezco enormemente por el esfuerzo profesional y el sacrificio que está haciendo. Confío realmente en él plenamente y sé que está dedicándole todo el tiempo a esta causa. Bien. Ahí estaba la primera parte de Pichirilo, donde habla de cómo la está pasando en la cárcel, que es bastante obvio que se lo pasa mal. De hecho, el personal del servicio penitenciario nos dice que no tiene ningún privilegio, que está realmente muy monitoreado, 24/24, y habla de su salud mental. Fíjate que hace una referencia a una situación perturbadora, Sí. difícil de sostener. Sí, aún así es un declarante moderado, está aplomado en lo que va diciendo, cómo va construyendo su propia versión de los hechos. Pichirilo tiene su propia versión de los hechos, sobre todo de los hechos que a nosotros más nos importan, que son los de aquella madrugada del 17 de enero, en medio de Recoleta, donde de repente apareció en plena capital federal un operativo ilegal. Es de un nivel de una gravedad institucional altísima, lo hemos contado. Habla de Jessica Sirio, habla de la prensa, habla de su presidio. Entiendo que ya está escuchando todo esto el doctor Caffarello, ¿no? Está el doctor Claudio Caffarello, que es el abogado de Jessica Sirio, y además, en breve, vamos a compartir la palabra de Jessica Sirio, que a partir de esas versiones periodísticas que hablaban de una Jessica poniéndole los abogados, pagándole la defensa de una defensa que quizá le estaba jugando en contra a Pichirilo, digamos, lo que él le habría contado a Viviana Canosa, o le contó a Viviana Canosa, no hay por qué dudar, y también las cuestiones vinculadas a su intimidad, a si estaban o no planeando tener un bebé. Todo esto lo consultamos con Jessica Sirio y tenemos su respuesta. Bueno. Y está el doctor Caffarello. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. No, por favor. Hola Marina, hola Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Bien, bien, Nos aguarda doctor. un minutito, así recorremos un poquitito el material brevemente de lo que fue contando el propio Pichirilo en la cárcel. Perfecto. ¿Vamos a la segunda parte? Vamos a eso entonces. Marina, respecto a la nota que salió ayer, obviamente al escucharla de algún modo me generó un malestar. No se reprodujo del modo exacto que lo transmití. En primer lugar, Jessica no me puso el abogado, eso es un tema exclusivamente familiar, por lo cual les pido que no digan cosas que no son. Por otro lado, si bien es cierto lo del bebé que queríamos tener, era un plan en común que habíamos planeado con Jessica. Y con relación a lo que se transmitió con Martínez Insaurralde, no es así. Es el papá de la hija de Jessica, la cual adoro, y que jamás me expresaría de esa manera, con referente a él. Siempre hubo respeto y siempre lo habrá. Bueno, ahí estaba Pichirilo. ¿Y a qué refiere Pichirilo con estas dos aclaraciones que hace? ¿Por qué se mete con Insaurralde? Claro, no, y sobre todo porque dice Jessica no me pagó el abogado, y porque dice, bueno, lo del bebé lo quiero explicar, sí, era un plan que teníamos con Jessica. Esto viene de los dichos de Viviana Canosa. Viviana dice, yo tuve unas 4 o 5 charlas con Pichirilo, él me contó un montón de cosas,
A mí me llama la atención que dejó de atenderme el teléfono, desapareció. Tengo miedo de que haya algo oscuro, alguna mano negra, que alguien lo esté callando, que haya intereses que le estén jugando en contra, y cuenta lo que Pichirilo le contó. ¿Compartimos la primera parte? Claro que sí. Esto decía Viviana Canosa. Quien le pone de alguna manera el abogado o los abogados son Jessica Sirio y yo diría Martín Insaurralde, razón por la cual yo le dije, vos tenés que hablar, porque si vos no hablás vas a tener, me parece a mí, un gran problema. Porque yo lo que creo, le digo, es que me dice, no, el abogado me lo está dando Jessica, y yo le digo, Jessica más Insaurralde, le pero digo, él cree que está preso. raro, ¿Él cree que está preso por culpa de Insaurralde? Por lo que él me insinúa es que alguien metió la mano y que por ahí pasó Insaurralde. Esto es lo que refiere Canosa. Claro, claro. Esto es lo que Canosa cuenta, como contado, de boca de Pichirilo. Y uno se pregunta por qué inventaría Viviana Canosa. Quizá en algún momento Pichirilo tuvo alguna duda. Lo cierto es que lo que elige contar públicamente es que el abogado no se lo puso Sirio y además ratificar la confianza que tiene depositada en el doctor Fernando Sicilia, ¿no? Claro, claro, en la estrategia que ahora la van a entender por parte del doctor Sicilia, a quien nombra permanentemente cuando está en la cárcel, dijo incluso la frase, está dejando la vida en esta causa, ¿eh? Sí, y estamos codo a codo desde Claro. el minuto cero. Esto es lo que dice, digamos, despejando cualquier duda, lo que nos hace pensar que si las tuvo ya no las tiene, Claro. o que quizá fue un Se había hablado en exabrupto. algún momento, Claro, claro. También es claro. cierto que Pichirilo no debe ser un cliente fácil. Exacto, que lo pudo que- haber habido roces Sí, porque seguramente. Pichirilo le hace el acting a Caffarello, Sí. a Casanello, a Casanello. complica las posibilidades de su defensa cuando, bueno, Sicilia le dice no declares, él dice quiero declarar, cuando va a declarar hace el acting de que no escucha, quizá eso generó un roce Claro. con el doctor Sicilia y ahora está aclarando que todo está bien y que no le paga Sirio el abogado. No, ni Sirio ni Insaurralde. Exactamente. Y hay más. Hay más porque también habla del tema de esta planificación familiar, de si estaban planeando o no tener un bebé, y esto viene a cuento también de lo que dijo Viviana Canosa unos días atrás. La escuchamos. Lo que más me impresionó de lo que me contó es que ellos iban a tener un hijo. Y la fecha era el 20 de enero. Eso fue lo que me dijo él. Pero un vientre Pero que lo subrogado. van a concebir el 20 de enero. No, un vientre subrogado. Según me dice él, no era un vientre subrogado, pero tenían todo hecho por el tema de la fecundación y que calculaban que si todo Implantar. eso... ¿Cómo? Implantarle. Exactamente. Hacían si la todo transferencia embrionaria para esta exactamente, fecha. si todo eso se cumplía, digamos, a tiempo, el 20 de enero era la fecha en que Elías Pichirilo y Jessica Sirio iban a tener un hijo. A través de un tratamiento, Jessica iba a llevar en su vientre, si todo salía como planeaban, un hijo de ellos dos, y que la fecha, si todo salía bien, era el 20 de enero. Él sigue profundamente enamorado. Ella también está, me dijo él, muy enamorada de él, pero tiene mucho miedo que Martín está detrás de todo esto. Martín ¿En qué Insaurralde, sentido? por supuesto. Pero no entiendo ¿En una qué cosa. sentido? ¿En qué sentido? Que lo que despierta la ira de Martín Insaurralde es esto que yo me entero, por eso el otro día lo cuento. Insaurralde se vuelve loco cuando se entera que Jessica Sirio ya estaba en pareja con Elías Pichirilo. Y lo que más lo irrita a Insaurralde es que Jessica Sirio, un mes antes de que él se fuera con Sofía Clerici a Ibiza, Pero con la nena. o a no sé dónde se fueron, se va con Elías Pichirilo y con la hija de ellos, con Chloe. A un barco. O sea, en el barco. ¿Él cree que está preso por culpa de Insaurralde? Él, A ver si a entiendo ver, esto. por lo que él me insinúa es que alguien metió la mano y que por ahí pasó Insaurralde. Bueno, esto último Canosa, que ¿no? dice Canosa es lo que me parece que envalentona a Pichirilo para mandarnos los audios, para cruzar el cuerpo, por un lado por su defensor que es Fernando Sicilia y por otro lado por Sirio y también
despega a Insaurralde, ¿no? Esto es lo que elige contar Pichirilo, más allá de que es antipático, no estamos poniendo en duda lo que cuenta Canosa. No, está claro. Canosa cuenta esto porque en algún momento se lo habrá dicho, insinuado, lo que fuere. O lo interpretó ella, tal cual, pero nadie cita una charla con alguien y la tergiversa, menos una periodista tan experimentada. Está claro. En estas declaraciones que da Pichirilo va aclarando algunas cuestiones y a veces es cierto que cuando uno da una primera versión o charlas, estás en la cárcel, bueno, en fin. Sí, y también vos pensás, está en Ezeiza. Andás a ver los pensamientos que se te cruzan por la cabeza, dijo, ¿no? el ver teorías conspirativas. Él habla de estar perturbado. Entonces es un poco lógico también, pero a la hora de pasar todo en blanco sobre negro, elige ratificar a su abogado, elige despegar a Jessica Sirio y a Insaurralde y también da su versión sobre el tema del bebé, ¿no? Que me parece que es clave. Tenemos más material, Facundo. A ver, lo escuchamos, lo seguimos escuchando a Elías Pichirilo, exclusivo, escuchen. Marina, sé que hay muchas cosas que generan una visión más atractiva. Creo que de alguna forma, de alguna parte de la prensa incorporan condimentos para que sea más atractivo. ¿Quién más que vos sabe de eso? Realmente les pido que entiendan que hay familias atrás y les pido comprensión